Yo siempre he tenido buena química con mis compañeras. Con algunas solamente ha sido química de trabajo, con otras me he llegado a casar, con muchas de ellas me casé. Pero algo debes tener tú, como Don Juan, porque primero que son puras mujeres bellas. Yo lo que tengo es buen gusto. Fue el hombre que dominó la televisión venezolana, el animador estrella de Super Sábado Sensacional y La Guerra de los Sexos, el rostro que traspasó la pantalla no solo en su país, sino en toda América Latina, Daniel Sarcos. Sí, yo he sido un tipo muy afortunado, un tipo con suerte o un guajirito con suerte. Repicó y era la gran llamada. Y me ofrecen un contrato que cuando me lo pusieron, yo no sabía si eso era mensual o era al año. Y no preguntaste. El yugo de la televisión no se extraña son los cheques. Yo quiero y adoro a mi gente de Centroamérica, a mis hermanos mexicanos. Pero el hecho de poner un calendario azteca detrás de ti no te garantiza el rating. ¿Y te fue sorpresivo que prescindieran de tus servicios en Telemundo? Tengo 2 carreras inconclusas. Sí, las carreras para mí son como los matrimonios, todos quedan inconclusos. Y ella ha admitido públicamente que tú eras su crush. Y cuando te vienes a dar cuenta, estás hasta aquí. Ya. Hasta aquí involucrado con esa persona, y yo creo que eso fue lo que pasó entre ella y yo. Y en ese momento a mi mamá no le gustó mucho la cosa, porque lo que tiene ella conmigo es una enfermedad. ¿Fue difícil el divorcio con Chiqui? Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café de El Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Uno tiene que escoger siempre el amor. Si esa persona pudo, yo también puedo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Dios primero. Se puede gastar, pero se puede invertir. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara con Rodner, el podcast. Y hay un refrán que dice: sé tan bueno en lo que eres que no te puedan ignorar. Y ese es un moto que para mí es esencial, porque creo que a mí me ha pasado un poquito en la vida, pero a mi invitado le ha pasado aún más, porque es uno de los grandes exponentes de la comunicación de habla hispana, no solamente en Venezuela, donde nació y creció, sino también aquí en los Estados Unidos, en República Dominicana, y es una persona que tuvo una responsabilidad enorme de llenar los zapatos de un conductor en Venezuela que era una eminencia, y luego él supo apropiarse de ese espacio con su propia personalidad, su propio carácter, su propio humor, y es uno de los consentidos de la televisión. Y estoy hablando de mi colega y compatriota, Daniel Sarcos. ¿Cómo estás, Rodner? Qué placer poder saludarte a ti y a toda la gente que ve tu podcast y que lo disfruta, pues. Feliz. Gracias por la presentación, muy generoso. ¿Sabe que, No, es verdad. ¿sabe que a veces cuesta trabajo encontrarse con colegas que sean generosos en las presentaciones? ¿Te ha pasado a ti? Bueno, si hay gente que me presenta muy escuetamente. Me pasa a mí, por ejemplo, ahora que estamos viviendo una época donde los cantantes tienen podcast, donde los actores son los conductores de televisión, yo siempre, porque el conductor, el presentador, el locutor, por lo general, el halago no sale fácil. Sí, es natural. Tú en 30 segundos dices que Daddy Yankee tiene no sé cuántos millones de reproducciones, dueño de tal, y lo presentas. Pero cuando es al contrario, a veces no me encuentro con gente tan generosa como he sido yo con los artistas. Y es así, Daniel. Pero fíjate que tú sabes que lo bonito de este podcast, por si no lo sabes, es que esto nació con la idea de que la gente, cuando conozca tu testimonio de vida, se inspire para luchar por sus propios sueños. Que por cierto, siempre les digo, suscríbanse al canal, porque mi productora parece que fuera el umpire de los New York Yankees atrás haciéndome señas, así de que dile a la gente que se suscriba. Si se quieren suscribir. Porque es verdad. Entonces, si no hay ningún problema. Rodner, obligado, porque si no el sueño que se va a truncar es el tuyo. Eso también. Suscríbase. Eso también. Suscríbase. Ven acá, porque además tú has tenido una larga carrera en los medios de comunicación, has estado en cadenas importantísimas. Bueno, la última vez que nos encontramos a nivel profesional era cuando estábamos en Telemundo. Sí, coincidimos en Telemundo. En Telemundo. Ya habíamos coincidido en la otra cadena. Correcto. Mis programas llegaban de Venezuela directamente a Univision. Exactamente. Pero yo lo que admiro de ti es que tú
vas del timbo al tambo y de la seca a la meca y te mantienes activos en varios mercados a la vez y no te dejas definir por una empresa. Aquí estuvo Rachel Díaz, Sí. quien habló tan bonito de ti, Daniel, que si no han visto el episodio los invito a que vayan y lo Ay, vean. lo voy a ver porque yo también la quiero muchísimo a ella. Ella es una pieza importantísima. Yo creo que mi estadía en Miami, mi estadía en los Estados Unidos, no hubiese sido la misma si yo no me hubiese tropezado con una compañera tan generosa como Rachel. Yo te voy a decir algo, Daniel. Ustedes tenían esa magia en la televisión de esas parejas que te hacen reír, que ustedes tenían una complicidad, que ustedes se miraban y uno nada más con verle las miradas a ustedes y la manera en que pimponeaban la comedia en el programa matutino de Telemundo era un deleite. Yo siempre he tenido buena química con mis compañeras. Con algunas solamente ha sido química de trabajo, con otras me he llegado a casar, con muchas de ellas me casé. Bueno, sí. Modelos, conductoras de programas, cosas, narradoras de noticias, no sé. Terminan siendo mis grandes amigos, nos casamos. Que lo diga Chiquinquirá Delgado. Entre otras. Con mucho respeto para Alessandra Villegas, Entre otras. para tu actual esposa. Ay, mi actual esposa tan bella, mi amor, un beso, sé que va a ver esto. Guapísima, además. Como ves todas las cosas que hago, porque lo que tiene ella conmigo es una enfermedad. Pero, amor, un besito. Descarado, con lo bella que es tu esposa. Es pues, muy guapísima bella. y simpatiquísima. Muy simpática, muy inteligente, muy vital. Bueno, vamos a llegar a ese punto en el que vamos a hablar de cómo surgió ese romance, pero quiero conocer tu historia de vida porque tú tuviste en Venezuela la oportunidad más grande que puede haber tenido un presentador de televisión, Ujú. que era llevar la conducción del programa Bandera que todo el pueblo venezolano veía. Sí, yo he sido un tipo muy afortunado. Si yo alguna vez fuese a hacer una biografía, una historia de mi vida, yo creo que me pondría como un tipo con suerte o un guajirito con suerte, o yo no sé, porque las cosas me han pasado un poco de manera fortuita y un poco porque siempre he estado con el bate al hombro listo para enfrentar cualquier lanzamiento. Y ahí te voy a detener, porque quizás para ponerlo en contexto para el que no conozca la televisión en Venezuela, es como que aquí en los Estados Unidos él hubiera tomado la batuta del programa de Sábado Gigante. Exacto. Decirles algo. Más o ¿no? menos. O sea, más Sábado Sensacional era un programa que todo el mundo, cuando la televisión era el medio masivo más importante de consumo, la gente esperaba los sábados ver este programa y entretenerse todo el De hecho, sábado. creo que Sábado Gigante y Sábado Sensacional son dos de los programas más grandes que han existido en la historia Desde luego. de la televisión en español. Eso es indudable. De hecho, donde nosotros éramos muy poderosos, Don Francisco a veces era el segundo lugar, y donde Francisco era muy poderoso, nosotros éramos el segundo lugar porque teníamos estructuras más o menos similares. Entonces, yo creo que esto nació Pero te quiero preguntar antes de nada, ¿tú siempre, niño, quisiste trabajar en los medios de No, yo quería ser comunicación? torero. Ese es mi gran sueño, era mi gran sueño. No te lo Yo puedo vengo de una familia creer. increíblemente taurina del estado Zulia, de Maracaibo. De hecho, en Maracaibo, cuando hacía la Feria de la Chinita, habían dos fiestas. La de la Feria de la Chinita, la del comité de feria que entregaba, y una que hacía mi papá en su casa. Entonces yo me crié entre toreros, entre bailadores, entre flamenco. ¿Y lo intentaste en algún momento? Claro, lo que pasa es que ya a cierta edad termina la formación del torero de salón, ¿no? Tú vas aprendiendo, te los pases, Verónica, Chicolina, derecha, el pase, el natural, todas esas cosas te las vas aprendiendo, tanto con la muleta como con el capote. Te lo puedo creer. Sí, claro. Y entonces, es más, mi papá fue incluso, que paz descanse, hasta empresario taurino y apoderado de toreros y todo. No lo sabía. Aunque ese no era el trabajo de mi papá era abogado. Ya. Pero bueno, Era lo que le gustaba, su pasión. sí, la verdad es que era una cosa increíble. Pero un torero, o sea, la parte taurina también te da un poco de histrionismo, ¿no? Por supuesto, yo era el niñito que cuando llegaban las fiestas en la casa decían, Danielito, busque la muleta y haga unos pases aquí. Y la gente hacía una rueda en la fiesta de mi casa para que yo toreara. Y cuando decían, bueno, ahora vamos a ver qué tal se defiende con el capote. Con el capote hacía algunos pases, pero eso se agota. Y entonces ya tienes que empezar a ir a las fincas, tienes que buscar un padrino, por ejemplo, que tenga una ganadería de lidia, porque tú tienes que prácticamente mudarte para allá, empezar a conocer la psicología del animal y toda la cosa. Y ya empieza lo que llaman la práctica, ya se acabó la Se teoría. acabó el salón. Y en ese momento a mi mamá no le gustó mucho la cosa. Y poco a poco fueron desapareciendo todas mis cosas. Yo era muy, muy niño y fueron desapareciendo todas mis cosas.
de la casa, o sea, mi estoque falso, así le llamamos a la espada que es de madera. Ajá. El estoque falso, la muleta, la montera que me había regalado Curro Girón, el capote que tal cosa, el traje de torero pequeñito que me habían mandado a hacer. Todo ese tipo de cosas fueron desapareciendo y yo creo que mi mamá fue como empujándome hacia otras cosas como el béisbol, la música y toda esta cosa hasta que fue se desmantelando. me fue desmantelando ¿Te diste inteligentemente. cuenta? No, me di cuenta después. Cuando ya venía la parte difícil, ya no, yo no voy a permitir que este riesgo y esta cosa. Claro, porque puedes perder la vida. Sí, Claro. ese era mi primer sueño. No te lo puedo. Bueno, y entonces, ¿cómo nace esta idea tuya de entrar a la televisión, a los medios de comunicación, de la conducción? ¿Cómo caes tú ahí? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Porque del toreo pasas al flamenco. Del flamenco, la música, la inspiración. Y entonces tú empiezas cantando cosas de los churumbeles de España que ponía mi papá, o un pasodoble, no sé, la española cuando besa, olé, y es que besa de verdad, y a ninguno Espérate, déjame detenerte ahí. Yo te estoy escuchando cantar. Ajá. Y tú eres afinado, tienes voz, o sea, ¿tú te formaste académicamente en la música o es solamente empírico de todo esto que me estás hablando? No, empecé en los colegios donde yo estudiaba, En el era parte del coro, de todos los coros del colegio. Y después sí, cuando llegó la adolescencia, me picó el mosquito que nos picó a muchos, pero que pocos se atreven a reconocer, y es que queríamos ser del Grupo Menudo. Exacto. ¿Por qué nadie se atreve a decir que quería ser el Grupo Menudo? Muy fácil, nada más lo escuché una vez decir eso. Qué bueno que lo admitas. Claro, yo quería ser el Grupo Menudo. Te voy a hacer una confesión que nunca le he hecho. Yo en mi colegio, que se van a acordar algunos de estos, mis compañeros, yo hice un grupo que se llama Lightning Bolt. Y era precisamente, y éramos como Lightning Bolt, como el rayo. Porque era simplemente para hacer un grupo. Es que pretencioso de chiquito, ¿viste? En vez de ponerle los rayos, el rayo del Catatumbo, la centella, no, Lightning Ball. Bueno. Bueno, o sea, genio y figura hasta la sepultura. Exactamente. Y en los recreos nos juntábamos, en el largo, que era el de 25 minutos, que era el tercero, nos juntábamos y hacíamos como coreografías y cosas. Claro. Y tú también. Claro, hacíamos todo ese tipo de cosas. Se empezaron a formar algunos grupos en la urbanización y en Maracaibo. Y habían algunos managers que querían formar estos grupos. Con algunos mecanismos especiales para integrar este tipo de grupos, y con algunos castings en particular para ser parte del grupo. Pero ¿sabes qué? Cuando yo me di cuenta de eso, formé parte del grupo. No, y entonces una cosa me llevó a otra, la música. Pero llegaste a cantar entonces. Sí, yo cantaba en Maracaibo, pertenecía a grupos gaiteros, grababa en todos los coros de mis panas, tenía un grupo aficionado en la urbanización donde me crié en Maracaibo, que se llama La Coromoto, el municipio de San Francisco, donde nosotros éramos ya celebridades. Yo llegaba con mi amigo Roque, que tocaba la guitarra, y éramos celebridades, ya se sabían las canciones que nosotros cantábamos en las otras fiestas. Entonces, eso me fue llevando una cosa a la otra, hasta que eso me llevó a la radio. La radio empezó a demostrarme el camino para ganar dinero. Y haciendo radio, locución, animación y esas cosas, empecé a ganar dinero, y la música quedó un poquito relegada, pero cada vez que tengo la oportunidad, participo en cosas musicales. No, yo sé. Y te quiero preguntar, ¿estudiaste comunicación social como tal o no? Tengo 2 carreras inconclusas. Ninguna de las 2 la he terminado. Pero las comenzaste. Sí, las carreras para mí son como los matrimonios, todos quedan inconclusos. Lo primero que estudié fue agronomía. Bueno, que tiene sentido porque, para que uno sepa, en el estado Zulia hay mucha finca de ganado. Sí, y mi papá tenía un par de fincas y él soñaba con que yo fuese el heredero que llevaba adelante esas cosas. Lo siento, papá, pero llegué hasta 5º semestre.
no terminé la carrera porque empecé a ir a la radio y me empezó a ir bien y bueno, me dediqué a lo que yo me dedicaba. Entonces, después, ya estando en Caracas, ya siendo animador de sábado y todas esas cosas que hacía, tengo a punto de terminar comunicación social en la UNICA. Ajá. Me faltan 2 o 3 materias y presentar la tesis y ya sería comunicador social. No te lo puedo creer. Sí. Estoy escuchando cosas que me sorprenden porque yo cuando estuve a punto de graduarme, me faltaban 6 clases. Pero cuando empecé a hacer la pasantía, empecé a trabajar de inmediato y dejé por varios años esas 6 clases sin tomar. Pero antes de que llegara el año 2000, me puse el compromiso y fui durante las noches a la universidad y terminé. Y te graduaste. Y me gradué. Y eso no fue ni siquiera para mí, sino para darle el título a mi mamá. Es verdad, ¿no? Cosa que la llenó de un orgullo enorme. Esa cosa tan venezolana dice, voy a entregarle el título a mi mamá y a mi papá, pero Dios mío, si ellos ya están graduados. Y es así. Pero bueno, fíjate que es curioso porque tú dices, ya estaba en Sábado Sensacional. Quiero entender que me lleves cómo sales de Maracaibo y llegas a Caracas. ¿Por qué? Y si vienes precisamente con un trabajo ya en los medios de comunicación. Sí, yo empecé desde muy chamo, yo empecé a trabajar en la radio en Maracaibo sin título de locutor incluso. Y mi primera... Explícale eso a la gente que a lo mejor no sabe. Uno para ejercer la locución legalmente en Venezuela, no sé ahora, pero cuando me tocó a mí, uno tenía que presentar un examen ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Era un examen que se dividía en práctico y teórico. La parte teórica te evaluaban cultura general, historia de Venezuela e historia de la radiodifusión de Venezuela. Y la parte práctica, te daban a leer un noticiero, te daban a leer un comercial, a narrar una novela, y entonces un comité formado como por 5 o 6 personas votaba a ver si tú eras apto para tener un certificado de locución. Entonces, creo que esa es la parte y tiene que ser mayor de edad. Entonces yo empecé a ir a la emisora a los 16 años. No podías. 16. Entonces los locutores se ponían de acuerdo y yo anunciaba canciones los sábados a la 1 de la mañana. Me iba allá y anunciaba canciones. Entonces decían, con ustedes el Nené Zarco, porque era un chamito de 16 años, claro, con el pelo por aquí. Y entonces yo era como la mascota de ellos. 16, 17, hasta que me gradué de locutor. Ahí me gradué de locutor, empiezo a hacer cosas. Tengo un accidente en una moto. ¿Qué te pasó? Nada, una noche por imprudente andar en moto, tuve un accidente, quedé inconsciente en el piso, me recogieron, me tomaron, me partí aquí, me partí la pierna. Eso fue un desastre, pues. Y estuve como 6 meses que tuve que aprender a caminar. Wow. Tuve que aprender a caminar porque mi pierna izquierda sufrió muchísimo y todo ese tipo de cosas. Y en ese momento yo agarré como con más intención la cosa. Decía, lo voy a hacer. Y yo estaba empezando a dar mis primeros pasos en la radio, pero lo tengo que hacer. Entonces empecé a observar a Sábado Sensacional, observaba a Don Francisco en mi convalecencia. Yo veía y decía, mira, este es el ritmo que hacen las cosas. Esto es tal. Entonces veía a Gilberto, veía a Amador, me tocó verlo todavía. Sí, ya los inspectores de Amador Bendayán. Amador Bendayán fue nuestro Don Francisco, podría decirse, que llevó Sábado Sensacional por muchos años, y luego Gilberto Correa, exacto, que era el presentador del Miss Venezuela por excelencia también, un señorón de la comunicación. Entonces tú tuviste la posibilidad de conocerlos a ambos. Sí, incluso mi primera vez en Sábado Sensacional fue como a los 15 años, porque yo me estaba portando muy mal en Maracaibo. Ajá. Y me enviaron con mi hermano mayor en unas vacaciones para ver si mi hermano mayor, controlaba a este potro que estaba desatado. Y mi hermano en una de esas le habla como un primo, que hoy tengo trabajo, Danielito está aquí, ¿qué hacemos con él? Y dice, tranquilo, yo lo paso buscando, que yo estoy participando en un concurso en Sábado Sensacional llamado El Bombón de la Cifrina. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ok, mi primo era uno de esos participantes conjuntamente con el señor Fernando Carrillo, que fue el que ganó. Ya. Entonces yo pasé todo el día con ellos y me llevaron por primera vez al estudio de Sábado Sensacional para verlos a él. Y yo veía, wow, Sábado Sensacional, esto se ve más grande por televisión. Y ahí vi a Amador Bendayán y a Carmen Victoria Pérez ensayando para hacer la final del Bombón de la Cifrina, que era un concurso de belleza masculino. Así, esa fue mi primera visita. Pero bueno, no pero era eso. de ahí te picó el gusto por la televisión.
No, me parecía cool, me parecía chévere. Pero me acuerdo que Peña dijo, oye, este chico, ¿por qué no lo anotamos? Y el primo mío le dijo, no, es muy pequeño, Peña, déjalo. Entonces, Tienes que explicar quién es Peña. Peña fue el gran productor de Sábado Sensacional, que paz descanse, argentino. Y entonces, ahí fue desarrollándose de eso, pero te hablaba del accidente porque yo volví a caminar perfectamente, volví a manejar moto, volví a todas estas cosas, pero estaba como un poco traumatizado, diría yo. Estaba un poco acomplejado porque mi ceja quedó muy dispareja. Entonces, imagínate un chamo de 18 años con una cicatriz aquí, que empezaba aquí, terminaba acá, una ceja caída. Bueno, yo tengo 3 cirugías en mi ceja para que más o menos la alinearan. Bueno, no se notan. Pero era un desastre. Entonces, yo seguía la radio, pero quería estar en la radio, no quería... Bueno, donde no te vieran, Ajá. claro. Y me decía a mis amigos, loco, pero sal. Pero la verdad es que yo no creo que era tan grave, pero yo sí me lo notaba. Ya. Entonces, estas cosas, y mis amigos me fueron convenciendo, que me dijeron, loco, pero si tú estás listo para animar eventos públicos. Y yo, no, déjame aquí. Y déjame aquí hasta que me convencieron y empecé a animar eventos públicos. Esos eventos públicos me llevaron a animar programas de televisión en el Zulia, y animando programas de televisión en el Zulia, conocí a una gente del Canal 8 que fue a grabar con nuestras cámaras. Ellos me propusieron un casting, yo fui al casting y automáticamente quedé. Después de un año haciendo televisión en el 8 en Caracas, repicó y era La Gran Llamada. Pues La Gran Llamada era el Kino Táchira, un producto que creo que no sé si existe todavía, creo que no. Yo creo que no, pero era como una rifa. Era una lotería. Era la lotería. Es como decir el Super Bowl en los Estados Unidos. El Mega Million. Exacto. Y me dijeron, mira, el Super Bowl, digo yo, el Mega Million. Y me dijeron, mire, Daniel, mire, señor Zarco, nosotros estamos buscando una nueva imagen para el Kino Táchira. Y yo, ¿ah? Y ahí eso me llevó a reunirme con Venevisión y tal. Y así se dio así fue el paso mío de la radio, la música, los toros, la música, la radio, la televisión regional y la televisión nacional. Eso, a resumidas cuentas, es así, más o menos. ¿A qué edad entras tú a conducir Sábado Sensacional? A los 26. Eras un chamo. Sí. ¿Cómo asumiste ese reto? Creo que con la inocencia de los 26 años. Nunca le presté mucha atención. Tú sabes que a mí la gente me dice, ¿cómo fue la responsabilidad de caramba? Algo que llevaba las riendas Gilberto Correa. Yo ni me di, o sea... ¿No te enteraste? Yo estaba gozando, loco. Yo era un locutor de radio en Maracaibo que tenía que trabajar duro para pagar el carro a crédito que había comprado y todo ese tipo de cosas, por Dios. Y me ofrecen un contrato que cuando me lo pusieron, yo no sabía si eso era mensual o era al año. Y no preguntaste. Y yo creo que se está enterando Grijalvo en este momento que fue el que me puso la sí. Pero Manuel, saludos. Manuel, ellos tenían en Venevisión, ¿alguna vez negociaste con ellos? No, nunca. Ellos te agarran y te agarran un papel, ¿no? Ajá. Y te ponen tonto. Y te lo voltean y te lo dan. Ajá. Con el lápiz. Entonces tú agarras el lápiz y tacha, no, yo quiero esto. Y le vuelves a... Eso no sé de dónde salió esa manera de negociar, pero no te lo puedo creer. Bueno, cuando él hizo eso y me lo pasó, y dije, ay, Dios mío. ¿Qué pongo? Y yo, mire, la verdad es que uno saca donde no tiene. La verdad es que... Aló, papá, mira. Y así fue mi entrada. Tu primer gran contrato. Uh-huh. Pero eso es lo que yo digo, que la experiencia, mejor dicho, la juventud es atrevida. Uh-huh. Porque a lo mejor no estabas dimensionando la envergadura del programa que te estaban dando y por eso lo asumiste con tanta naturalidad, claro, con tu propio estilo y no copiando a los conductores anteriores. Sí, y en eso tuvo que ver mucho. Yo siempre le agradezco al equipo de Sábado Sensacional, a Luis González, a Elena Rosas y a Ricardo Peña, porque yo creo que yo llegué a la vida del programa cuando yo tenía muchas cosas que aprender y ellos tenían mucha experiencia y cosas que enseñar. Entonces construimos una marca que hoy en día me siento contento de todo el trabajo que hemos realizado, porque no hay rincón donde vaya y más allá de las fronteras y del gentilicio venezolano. Claro. Es impresionante. En República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, en Colombia. Argentina no, porque tienen
tienen un sistema de entretenimiento muy fuerte, y Chile tampoco, pero el resto de los países, de verdad que éramos el primero o el segundo programa de toda la televisión, entonces era muy... A ver... Es que la exposición de sábados era fuerte. Era enorme, era enorme. Y te posicionó a nivel internacional. Quiero preguntarte, porque me comentabas que tu primer viaje a Nueva York fue con Lupita Ferrer. Con Lupita Ferrer, imagínate tú. Mira, yo llegué en el 96 y el 97 Animo Sábado Sensacional, y en el 98 me llega una invitación porque estaba nominado para el premio ACE de los cronistas del espectáculo de Nueva York como conductor en habla hispana. Tú sabes con quién estaba, contra quiénes estaba compitiendo. Por Dios, entonces viene mi primer viaje con el Grupo Cisneros a Nueva York. Aquello era alucinante. Mira, Ya conocías Nueva York. Primera clase, volteaba así, estaba Maite en el asiento de adelante, volteaba así, y aquí estaba Lupita Ferrer, Ricardo Peña, o sea, las estrellas de Venezuela van a... Y yo llegué y la pasé tan chévere y la pasé tan bien. Y en ese viaje aprendí muchas cosas de televisión gracias a Lupita Ferrer. Hoy en día es mi gran amiga, la quiero mucho y ella me trata con mucho cariño. La adoro también. Pero Lupita me enseñó una parte glamorosa de la televisión y del show business que nunca debe perderse. Yo creo que no debe perderse. Lupita Ferrer. Lupita, por ejemplo, llegó al aeropuerto de Maiquetía con una Pamela. Una estrella. Y vestida combinada con el carrión que llevaba. La amo. Y con sus guantes porque íbamos a Nueva York en periodo de frío. Entonces, son cosas que tal, y decía, Ricardo, creo que la limusina llegará a buscarnos. La pregunta era, yo no me voy si no es una limusina. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo no sabía el manejo, cómo era. Y aprendí mucho en ese viaje. Maravilloso. Mis guías turísticos fueron un par a los cuales adoro, que son Alfonso y Maite. Qué bello. Alfonso Mora y Maite Delgado, yo los quiero muchísimo. Y ellos siempre me ven como un maracuchito porque así me conocieron. Y Alfonso, un tipo que ha vivido en Nueva York, tiene familia en Nueva York. Maite conoce Nueva York como la palma de su mano. Entonces, conocer Nueva York con ellos y con Ricardo Peña fue una maravilla. Claro, qué experiencia. Esas son las oportunidades que brinda la televisión a todos los que trabajamos en ella, de ir a lugares maravillosos y conocer siempre primeras experiencias. Pero te quiero preguntar, ¿cómo conoces tú? Qué cool eso de estar conversando y no tener que ir a comerciales, ¿verdad? Ajá, y que nos digan, ya no preguntes eso, cállate, muévete. No, next topic. ¿Quién fue? Perdón, yo quiero preguntar desde aquí. ¿Quién dijo que una conversación sabrosa puede transcurrir en 3 minutos 20 segundos? Ándate a la... Aquí estamos aplaudiendo y parados de pie. No, es que así, es imposible. ¿Quién dijo? Claro. Te quiero preguntar, ¿cómo conoces a Chiquinquirá Delgado y cómo surge ese romance con Chiquinquirá? Con ella la conocí un día en Venevisión cuando yo me estaba maquillando y llegó. Y me dice, hola, paisano. Yo, mira, ¿cómo estás? Me dice, hola, ¿tú sabes que tú y yo pudimos ser casi hermanos? Y yo, sí, tu papá y mi mamá se conocieron cuando estudiaban juntos y no sé qué ya. Chévere, y yo me fui. Claro, con el tiempo se aclaró que no era mi papá el que había estudiado con ellos. Mi papá, ¿no? Mi papá era mucho mayor que la mamá de Chiqui, que la señora Débora. No, era que la señora Débora estudió con uno de mis tíos. Entonces ahí vino el chiste, la cosa. Y después empezamos a coincidir cuando ella vivía en el exterior y venía a grabar La Guerra de los Sexos. Y ella como que decide regresar a Venezuela, a hacer vida en Venezuela, y nos escogieron a los dos para hacer por primera vez las imágenes de un banco siendo unos chamos los dos. Porque los bancos siempre están reservados para señores serios. Pero entonces, no éramos nada. Es más, nos conocimos prácticamente, hicimos amistad, fue trabajando para ese banco. No te lo puedo creer. Y así de tanto viajecito y tanta cosa, imagínate. Bueno, es que si no me lo dices, yo casi que juraba que se habían conocido mientras tú conducías el Miss Venezuela y ella estaba concursando. Loco, eso es un insulto. ¿Por qué? Y me estás insultando, o sea, cuando Chiqui participó en Mi Venezuela yo tenía 18 años, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, Rodner? Ahora tú eres mayor que Chiquinquirá. Yo soy mayor que ella, claro. Menor, te iba a decir menor. No, yo soy mayor que ella, no mucho, pero sí soy mayor que ella. Mira,
te voy a decir algo que me encantó. En esa silla estuvo sentado Jorge Ramos. Ajá. Y le pregunté que cómo era llevar la crianza de Carlota, que al fin y al cabo la llevan compartida, porque bueno, por los años que Jorge tiene con Chiquinquirá. Y era lo tan bonito del respeto que ustedes se tienen mutuamente. Sí. ¿Cómo ha sido para ti esa parte de compartir la crianza de Carlota, que además está bellísima? Está bellísima, grandísima. ¿Ya te estás sacando canas verdes con los novios o no? Está bellísima, está grandísima, ya va por los 16 años. Mira, es sumamente sencillo. Yo tengo 4 matrimonios, 3 divorcios. En 2 de mis matrimonios tuve hijas. María Victoria es mi primera hija, mi hija mayor, que por cierto es tan solo un año menor que mi mujer. Que Alessandra. Sí. Pequeño de esa. Sí. ¿Cómo llevas tú eso cuando lo piensas? Primero no lo pienso mucho y segundo, yo creo que ya está mayorcita para mí. Cuando yo la conocí tenía 23 años, Ronde, por favor. Alessandra, de verdad que... Ahora es una señora con hijo y todo. No, pero bueno. Y la primera lección la aprendí yo con el padrastro de María Victoria. El padrastro de María Victoria se llama Alexia, a quien envío un saludo. Le estoy increíblemente agradecido porque mi hija María Victoria siempre me habló y me habla bien de su padrastro, pues. Entonces, como uno que de una u otra forma, por más que quiera, no es el día a día, no estar agradecido con alguien del cual tu hija se expresa maravillosamente bien. Entonces yo lo que les tengo es agradecimiento tanto a Alexis como a Jorge o a cualquier persona que haya ayudado y se haya encontrado el camino a algún familiar y particularmente si son mis hijas. No, desde luego. Entonces yo creo que ellos han hecho un gran trabajo, ambos son grandes padres y ¿qué voy a decir yo? Te voy a decir lo que más me dio risa cuando Jorge me dijo que él iba a los conciertos de Taylor Swift con Carlos. Sí. Para mí esa imagen era tan divertida de ver a Jorge en un concierto de Taylor Swift. Pero eso habla también... Y hay otros que no te voy a decir, porque si él no te lo dijo, no lo voy a decir yo. ¿A qué concierto los hemos obligado prácticamente a ir? Pero bueno. Bueno, si quieren ver todo lo que dijo Jorge, también los invito a que vayan a ver su podcast, que estuvo fantástico. Y el hijo que tienes con Alessandra, el varón, Daniel, ¿a quién se parece? Yo creo que físicamente o en las personalidad. Dos cosas. Físicamente es como, oye, sí, son como las facciones mías en la carita de la mamá, con el colorcito de la mamá y todas esas cosas, porque es catirito, así es. Eso por un lado. Y desde la personalidad, creo que voy a contestarlo, es idéntico a mí, porque su mamá me lo dice acá ratico. Ese muchacho es idéntico a ti. ¿A quién se parecerá? Y creo que nos parecemos bastante. Yo quiero entrar ahora en esta conversación que me parece genial, porque acabas de decir que Alessandra, cuando ustedes se enamoraron, cuando la conociste tenía 23 años apenas. Pero Alessandra, como venezolana, para que ustedes entiendan, seguramente sí creció en la televisión, viéndote a ti en la televisión, y ella ha admitido públicamente que tú eras su crush. Wow. Sí, es que yo tuve mucha suerte de presentar casi todos los fines de semana a su verdadero crush, que eran Servando y Florentino. Entonces yo por descarte caí, o sea, o es Servando de Florentino o es Arco el que lo presenta. Entonces sí, trabajamos un tiempo, eso fue una coincidencia. Por allá hay una foto en la cual, del día que nos conocimos, ella estaba participando y representando a Miss Península de Paraguaná en el Miss Venezuela. Claro, yo me tomé una foto con ella como me tomo fotos con todas las... Me tomaba fotos con todas las... Tú eres el conductor del Miss Venezuela. Exactamente. Claro. Y eso era parte de mi trabajo, era orientar a las muchachas en el mundo... de la belleza. De los certámenes. De los certámenes. Ajá. Entonces, eso era... Pero no, yo no lo recordaba, ¿no? Y después nos reencontramos cuando un tipo al que quiero muchísimo, se llama Tony Mojena, claro, nos llamó para que constituyéramos el programa mañanero nuevo de Telemundo que se llamó Levántate. Correcto. Y en ese momento es cuando nos junta Rachel, Omar Germenos, Azucena Cierco, Alessandra Villegas y el Chef James. Ya. Ese fue el y así no empezamos tal, y al año
Y eso es lo que te iba a preguntar. Al año ya, obviamente, pues, empezó todo. Pero durante ese año previo, ¿tú le veías a Alessandra como que es muy chiquita para mí? No, jamás. Jamás. Chiquita, con ese tamaño. No solo que está rico. Eso lo que estaba era rico. Pero imagínate. Yo estaba recién mudado a Miami. Recién divorciado. Recién parido, porque Carlota acababa de nacer. Yo estaba viviendo entre Santo Domingo en República Dominicana, Quito en Ecuador, que trabajaba para la gente allá en Quito en Ecuador, y Telemundo. Wow. O sea, yo vivía Triangulado. así, todas las semanas. No sé cuántos viajes hice durante ese tiempo. Entonces tú te imaginarás, después de unos cuantos años de matrimonio que había tenido, andaba, para hablar en criollo, como perro con la cabulla suelta y hacía lo que me daba la gana, pues. O sea, Claro. tranquilo. Hombre soltero. Ay, por fin. Si hacía lo que me daba la gana cuando... No, mentira. No. Si lo hacía antes. No, Pero hay que preguntarle a no, Chiqui. no. Por Dios, es una broma. Entonces... Pero fuera de broma, ahora que dices eso, ¿fue difícil el divorcio con Chiqui? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. No. Para nada. O sea, lo llevaron bien, ¿no? Lo llevamos muy bien. Porque hay otras personas que le he preguntado acerca de sus divorcios y me dicen, fue una decisión muy difícil. No, yo creo que el ritmo que nosotros llevábamos, trabajar tantos viajes, tantas cosas, desde mi punto de vista, pues fue una decisión que cuando nos dimos cuenta ya la habíamos tomado. Claro, porque además ambos con profesiones que los obligaban a estar en sitios distintos a la vez. Exactamente. Y Chiqui cuando entró a Univisión fue un boom, un fenómeno que la mantuvo ocupadísima. Sí, pero es que no, nosotros terminamos Antes de Univisión. antes de Univisión, cuando ella apenas hacía unas pruebas en Univisión, no había arrancado nada de eso, ¿no? Ya eso se había terminado. Pero algo debes tener tú, como Don Juan, porque primero que son puras mujeres bellas las que tienes en tu, vamos a decir, repertorio, le digo con muchísimo respeto, porque son todas las mujeres que han pasado por tu vida. Pero aparte de eso, Alessandra estaba comprometida para casarse y dejó a su prometido por ti. Eso yo creo que estaba mal. Él le pregunta y dice, yo no sé lo que tienes tú, yo lo que tengo es buen gusto. Eso, lo que tengo yo, buen gusto. Pero ¿cómo llevaste tú eso? Cuando la conociste estaba comprometida para Estaba casarse. comprometida y todo, pero como la canción esa de Giordano, y por su mirada y la forma que hablaba, supe que no eras feliz. Y como tu novio no era mi amigo. Poco te importó. Ajá, no era. Llegaste a conocer Era conocido, sí Lo conociste. Sí, conocido, lo conocía de la Guerra de los Sexos de Venevisión, todo eso. Y no te reclamó nada, ni mucho menos por el estilo. No lo sabes. No, si me lo reclamó, no te lo voy a decir, me da vergüenza. Bueno, ¿y cómo fue entonces? ¿Cómo comenzaron ustedes ese romance? ¿Cómo se dio? No sé, como creo que comienzan todos los romances de la gente que empieza a coincidir mucho, sin darte cuenta llega un momento en que esa persona es como esencial para ti, te ríes si estás, te acomodas si estás, y cuando te vienes a dar cuenta estás hasta aquí. Ya. Hasta aquí involucrado con esa persona, y yo creo que eso fue lo que pasó entre ella y yo. ¿Y cómo ha llevado la paternidad ahora? Porque, ¿qué edad tiene tu hijo ya? 6. 6. Ahora, 6, 15 y 37. por eso, ahora que tienes otra edad, como yo, que hoy por hoy veo las cosas desde otra perspectiva, ¿asumes la paternidad de una manera distinta? Sí. Sí, yo lo decía en estos días, que cada uno de mis hijos ha tenido un padre distinto. María Victoria quizás se llevó, creo que la peor parte, un padre de 20, 21 años, buscando posibilidades y haciendo de todo para poder salir adelante. Carlota conoció a otro papá, ya un hombre de 40 y tantos años, con una carrera, ya viviendo fuera de Venezuela, disfrutando de otras cosas, en otro momento de mi carrera. Y Daniel, creo que es el que más me conoce y al que más conozco yo, porque es el único de mis hijos que se ha criado conmigo. Ya.
Yo cuando me casé la primera vez y nació María Victoria, eso, éramos un par de muchachos y a los 6 meses yo estaba fuera de esa casa. Ya. Cuando nació Carlota, a los 6 meses, más o menos, los 6 meses son peligrosos. Yo veo. Por eso yo decía, ay Dios mío, el niño cumplió 6 meses, no me he ido de la casa. Esto puede prosperar. Entonces, también me fui de la casa. O sea, se acabó la relación con su mamá. Y Daniel ha tenido la suerte, porque creo que es una suerte, de contar con su papá y con su mamá, de que yo le prepare comida, de que lo lleve al colegio. Son una cosa absolutamente nueva para mí. Lo hacía con Carlota, pero a distancia, los días que me tocaba. Claro. No es lo mismo que el día a día. Y conoció a otro papá. Claro. Yo estoy en otro momento de mi vida. No estoy bajo el yugo del tiempo que me impone un canal de televisión. Claro. Porque, a ver, es muy exigente, o era muy exigente, no sé. Y me da mucho, y me da tiempo de acomodar las cosas para poder estar con él, para poder dedicarle tiempo a mi hijo Daniel. Porque nunca lo noté, pero fíjate que después del tema de la televisión, aunque yo sigo haciendo televisión, me meto y grabo una temporada de tal cosa y grabo una temporada de tal cosa y soy un tipo muy agradecido con la televisión. Sí. A ver, yo no soy de esos colegas míos que dicen, no te pongas tontería porque mañana llega un contrato importante y te vas a hacer televisión. Sí, lo firmas, claro. Y lo firmas. Entonces la televisión es muy agradable, es muy chévere, pero la televisión es un sistema que está hecho para que todo funcione. Y cuando tú llegues, hagas tu trabajo. Eso sí, si es el 24 de diciembre, tienes que hacerlo. Y si es el 31, tienes que estar. Y si es la llegada de lo que sea. Tu cumpleaños, o tu hijo, lo que sea. No hay horario. En cambio, y eso no lo extraño mucho a la televisión. El yugo de la televisión no se extraña. Se extraña son los cheques. A ver. Ya. Bueno, los buenos, los de antes. Cheques. Los de antes. Exacto. Los de antes. Exacto. Hablando de la televisión, quiero entender ¿cómo fue para ti ese proceso de ser el conductor número 1 por excelencia en Venezuela? Que como te digo, llevabas Sábado Sensacional, conducías el Miss Venezuela, por favor, eso era como que la honra máxima. ¿Y cómo terminas en Telemundo? O sea, ¿cómo fue esa transición? Para mí fue como todas las transiciones en mi vida, increíblemente fácil y sencillo. Me trataron de maravilla, ese equipo fue extraordinario conmigo. ¿Cómo llegaron a ti? Porque yo ya había animado algunas cosas con Tony Mojena. Yo le había hecho el Miss Puerto Rico y había hecho otras cosas con Tony y Tony me tenía como en el radar. Para que ustedes entiendan, Tony Mojena es un gran productor de televisión puertorriqueño que maneja también la carrera de Luis Fonsi aparte y estaba encargado de programas importantes. De programas importantes, de los Billboard. Fíjense que yo llego de Venezuela, de República Dominicana, que tenía mi propio show. Llego de Ecuador, donde también tenía mi propio show para la gente de Nestlé. Era el spot person de Nestlé, de todos sus productos. Ya. Y llego aquí y me trataron como un rey. O sea, yo no tengo nada que sentir de eso. Me dieron la conducción del programa de las mañanas con una participación realmente estelar, por llamarlo de alguna forma. A los 3 meses de estar aquí me nombran conductor de los premios Billboard, que es el evento más importante de la cadena. Claro. Y lo animé durante 3, 4 años consecutivos. Yo la verdad que no sentí ese cambio. No, yo estaba en una cosa y estaba conociendo y yo soy muy curioso y de repente un día amanecí en Chicago haciendo una transmisión y para mí, lo que para otros colegas podía ser como algo, tener que montarme otra vez. No, para mí era Chicago, qué bueno llegar a esta ciudad, transmitir aquí, transmitir desde el Capitolio en Washington, transmitir la llegada del año y ser el encargado junto a Patricia Manterola de la llegada del año en el Times Square, que es la esquina más famosa del mundo. Estar ahí con Mariah Carey ahí y con quién, con Anderson Cooper al lado y con el otro que tú siempre has admirado aquí, el de American Idol y el de Ryan Seacrest. Y decía, Dios mío, estas cosas me están pasando. Y yo, el que hace este guajirito aquí, que te lleven al estadio de los Marlins para que lancen el primer lanzamiento. Claro. Eso que para la gente puede ser fastidioso, para mí siempre ha sido una cosa como wow. ¿Y te fue sorpresivo que prescindieran de tus servicios en Telemundo? Sí, fue bastante sorpresivo. Para mí, para la audiencia y para los ratings también fue bastante sorpresivo.
¿Cómo te lo dijeron? ¿Qué pasó? No, mira, yo estaba por producir y me había metido en la preproducción de una lotería en República Dominicana. ¿Qué pasaba? Que esa lotería terminaba muy tarde los domingos, como para yo llegar al aeropuerto y poder estar en Telemundo los lunes. Claro. Y eso empezó yo le decía que yo tenía que hacerlo, loco. Ahí no solamente era el conductor, además ahí era el productor. Ese show era mío junto con el de allá, que es una empresa que fue mía durante muchos años. Entonces, eso empezó como a distanciarnos. Yo nunca me he llevado muy bien con las jerarquías, sobre todo cuando no me respetan. Es algo que es increíblemente difícil para mí, incluso de disimular. Si tú me tratas con respeto y me dices, Daniel, lánzate de ahí, y tú me convences de que tengo que hacerlo, voy y me lanzo. Pero cuando yo empiezo a ver gente con todas las horas de televisión que yo he hecho, loco, con todos los ratings, gracias a Dios, con los puntos de rating que me han acompañado durante mi carrera, para poner un poquito de antecedente a la gente, nosotros tenemos unos récords de audiencia en Venezuela, 91.2 de share. Eso significa que cada 100 televisores, 91.2 estaban viéndonos a nosotros. O sea, eso no son cosas que pasan todos los días. No, ni se hace fácil. Entonces, la televisión aguerrida en República Dominicana, la televisión de Ecuador, ganar el rating allá, ganar el rating acá. Entonces, cuando vienes acá y te tratan como si tú nunca hubieses hecho televisión en tu vida y te empiezan a imponer unas reglas con las cuales no estás de acuerdo. A ver, puedes jugar el juego un tiempo, porque también es un negocio. Pero la verdad es que hay gente que no se ganó mi respeto. Y creo, evidentemente, yo no me gané el de ellos. ¿Pero qué reglas te imponían que tú no tolerabas? Ay, no sé, loco. Saludar a una gente, que no saludes de beso a tu compañera. No le des la mano a tu compañera. No digas tal cosa. ¿Pero por qué? Si eso es lo que la gente quiere. La informalidad, un poco el chiste, un poco la cosa. ¿Ah? ¿Quién te ha dicho a ti? Y con todo, yo quiero y adoro a mi gente de Centroamérica, a mis hermanos mexicanos. Pero el hecho de poner un calendario azteca detrás de ti no te garantiza el rating. Entonces hay mucha gente que eso durante un tiempo le hizo mucho bien a la televisión en español. Pero después se convirtieron en un lastre para la televisión en español. Y yo ahí no caminé con ellos, pues. No, y yo siempre digo que, y esto lo digo con mucho respeto, que cada gerencia tiene su visión de cómo ve en la conducción y cómo se lleva el canal. Pero que a veces perdemos la esencia por querer ficcionar algo, por tratar de atraer a un público que no es cautivo. Y la gente, porque para mí el éxito de las redes sociales es que la gente en las redes sociales puede ser ellos mismos. Sí, no, y tú atacas a donde vas. ¿Y te ven o no te ven? Y eso es lo que hacías tú. A mí no se me olvida una imagen icónica, que creo yo hasta mítica, de tú bailando flamenco. El Erdani, el personaje que hice. Con Rachel Díaz. Y estaban ustedes dos ahí. Y era una cosa que me parecía tan simpático. Exacto, pero fíjate, yo voy más allá. No existe nada como la televisión boricua, o la televisión mexicana, o la televisión argentina. No, existe la buena y la mala televisión, loco. Y ya. Que la gente quiera justificar algunas actitudes poniéndonos de un lado y del otro, y por eso es que mi canción se llama Yo no soy diferente, que es la gaita que estoy promocionando ahorita. Es que ya vamos a hablar de eso. Dígame una vez que estábamos en una reunión, esta es buenísima. Cuéntame. Una reunión. Dice, bueno, vamos a hacer esta cosa y tal. Y en la mesa dice, bueno, sí, lo que pasa es que entonces tenemos a tal que es de México, a tal que es de México, a tal que es de Puerto Rico, a uno de República Dominicana. Bueno, y tú que eres como Venezuela, del Caribe. Le digo, oye, que sí, porque tú sabes que la mayoría de la audiencia, el mismo cantar, la mayoría de la audiencia de este país es mexicana, centroamericana. Le digo, oye, sí, qué bueno, pero yo en esta mesa de producción no estoy viendo a un mexicano. ¿Por qué si lo hacen de este lado de la cámara, no lo hacen de aquel? Claro.
Y bueno, entonces, por esas actitudes, Ya. a ver, sin irrespetar a nadie, pero poniendo los puntos sobre las IE, es que yo no hice muy buenas amistades a veces con algunas de las gerencias, por llamarlo de alguna manera. Al fin y al cabo, así mismo como tú dices que hay buena televisión, hay mala televisión, hay buenos talentos y hay malos talentos. Sí, también eso es cierto. No tiene nada que ver con la nacionalidad. No tienen nada que ver Porque con si no, eso. Don Francisco, que es chileno, que es un país relativamente pequeño del cono sur, no hubiera tenido el éxito que tuvo en los Estados Unidos con una audiencia mayoritariamente mexicana. O, por ejemplo, la doctora Polo. Claro que es cubana. O, por ejemplo, María Celeste. Claro que es puertorriqueña. O, por ejemplo, Cristina. Claro que es cubana. O, por ejemplo, Daniel Sarco en las mañanas. Sí, desde luego, ¿no? Y lo digo en serio. Ya esa fue broma, perdón. Bueno, también sí, hombre, sí, agárralo como quiera. Lo digo en serio. Yo creo que tu talento lo has demostrado en cualquier país porque no es el país, es la forma de conducir, Claro. la forma de ser. Mira, y yo siempre cuando voy a entrar a una audiencia, me pasó en República, en Ecuador, en no sé dónde, donde me ha tocado trabajar, en Panamá, donde voy a ganarme mi dinero y mi audiencia, hacer mi trabajo, siempre empiezo estudiando desde abajo. Lo primero que agarro son los libros de los libros de primaria de los hijos de mis colegas. Y ahí los leo para entender cómo es la situación, para ver cómo es la cosa, y los trato con respeto. Yo, por ejemplo, uno de mis viajes preferidos siempre era Los Ángeles. ¿Por qué? Porque en Los Ángeles, por ejemplo, pero Wesley, a mí me encantaba ir para allá. Claro. Es más, tengo un amigo que se llama El Jato, que me atendía allá. Y se tomó una foto conmigo. Y una de las cosas más lindas que me pasó es que en sus 5 negocios que él tiene la foto de Don Francisco y al lado tiene una mía. Y eso para mí era súper cool. Un halago. Un halago. Entonces, trabajar con respeto, querer y respetar a la gente para la cual trabaja, creo que es una de las primeras normas con las que tienes que seguir. Claro. Vamos a tocar ese punto de esta canción. Ajá. ¿De cuándo acá se te ocurre regresar al canto? Que veo que es tu primer amor. Sí, mira, cuando empiezo a tener un poco más de tiempo y empiezo a manejar mi tiempo con respecto a la televisión y todas estas cosas, yo digo, oye, yo tengo abandonado mi canal de YouTube. ¿Y por qué no lo convierto en una cosa musical? Y empecé a hacer proyectos musicales. Empecé, por ejemplo, con un homenaje a Guillermo Dávila, que él es mi ídolo. Claro. Aunque la gente pueda pensar lo contrario, pero es mi ídolo. No el de todos. El de todos, claro. Bueno, es que yo quiero decir, y esto lo digo nuevamente con muchísimo respeto, pero como nuestro Rob Lowe, Tom Hanks, era claro, ¿cómo no? Era Guillermo, era el hombre cool. No, mira, hice el Guillermo, después hice el de Giordano, después hice el del Puma, después hice no sé qué. O sea, he hecho tantos... Hiciste puros covers de estas puros canciones covers exitosas de Exacto. Ellos. Hasta que este año fui a Perú con mi familia y me pasó algo lindísimo porque estaba bajando del Machu Picchu y en el tren empieza un grupo folclórico a tocar y toca la canción de Gianmarco de Hoy voy a verte de nuevo. Y caramba, y a mí, de verdad, mi mujer empezó a grabarme, yo me puse a llorar pues, porque entendí lo que significaba esa canción. Esa canción no es voy a ver a un amor, esa canción es voy a regresar a mi país. Hoy voy a verte de nuevo, es que hoy voy otra vez por tu callecita y tengo... Eso significa esa canción. Y cónchale, qué bonito. Y quedé con la fiebre de Gianmarco, que además es amigo mío. Y empiezo a escuchar música de Gianmarco y escucho Yo no soy diferente, que se llama La Gaita. Y yo, oye, pero esto es una gaita, pero esto lo voy a convertir en un tema. Y está escrita por Gianmarco. Está escrita por Gianmarco y por Emilio Estefan. Ya. Y entonces, yo digo, bueno, llamé a Gianmarco y me dijo, por favor, Daniel, yo encantadísimo que tú lo grabes. Y la convertí en una gaita. Porque explícale a la gente que no es venezolana que es una gaita. Bueno, o sea, que es una gaita irlandesa. No. Ahorita estaba contando eso que me pasó. Una vez estaba en Londres, en el Ritz, recibiendo el año. Qué cosa tan aburrida. Lo más divertido que había era un mago haciendo trucos. Mira, tuve un maracucho en el Ritz de Londres. Y digo yo, ay, llegaron las gaitas. Y cuando me asomo en mi inocencia, era una gaita escocesa, loco. El Dios. Pero bueno, entonces, loco, la gaita es un género musical tradicional del Zulia y de las Navidades en toda Venezuela. Correcto. Y digo, yo voy a convertir este tema en una gaita y voy a convocar a mis amigos porque además el tema habla
de algo que nos está pasando a todos, loco, que es el maltrato por ser inmigrantes. Así sea, así estés con documentos, estés indocumentado, tengas tus papeles en regla o no. Siempre el tema del inmigrante, a veces nos maltratamos entre nosotros mismos. Y yo que viajo tanto, he visto en qué países nos tratan chévere y en qué países no. Entonces yo voy a grabar esto y convoqué a Mauri Gutiérrez de Cuba, a Handy Ventura, el hijo de Johnny Ventura de República Dominicana, a Servando y Florentino de Venezuela, a Ronald Borjas, a Neguito Borjas, que son grandes cantantes venezolanos, un par de niños que ganaron un concurso de gaita infantil juvenil y a Yasmín Marrufo. Vamos a hacer este grupo y grabamos este tema que se llama Yo no soy diferente, que la verdad es que es un tema reivindicativo para los inmigrantes latinos, porque a veces el maltrato no viene de los franceses, los españoles o los norteamericanos, sino de los a veces entre nosotros mismos nos maltratamos. ¿Te dio miedo regresar al canto y que no fuera bien recibido? No, como yo soy un sinvergüenza, si lo reciben bien, si no, voy y grabo otra. Pero te sientes tú en la capacidad, o sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Te vas a lanzar a hacer otro disco? ¿Te vas a incursionar? O sea, ¿te vas a dedicar más al mundo de la música que de la conducción o el empresarial? No creo. El mundo de la música para mí es fascinante y es una de las cosas que más me da felicidad porque me reencuentra con ese chamo inocente e ingenuo de los 15 o 16 años y me gusta sentirme así. Pero estoy abocado a mis comerciales, a las redes que se han convertido en un gran negocio, a mis redes que se han convertido en el negocio para muchos de nosotros, a la parte digital. Sigo siendo spot person de algunas compañías. ¿Qué más te puedo decir? Estoy haciendo presentaciones personales que le he llamado Una Noche Sensacional o a veces se llama Oficialmente Viejo, un nuevo monólogo que hago con música. Oficialmente viejo. Sí, porque yo creo que la juventud está sobrevalorada. Es verdad. Está sobrevalorada. Se pasa más tiempo adulto que joven. Entonces, está sobrevalorada, señores, la verdad. No se enamore, ¿saben? Porque usted tiene 25 años solamente hasta los 25 años. Y después lo que viene, y con todos los avances tecnológicos, vamos a durar por lo menos 80, 85 y bien. Es verdad. Entonces, hermano, van a pasar 60 años que usted le dijo adiós a los 25. ¿No? Sí. Bueno, entonces no lo había visto desde esa perspectiva. Mírale, tienes toda la razón. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Preparando mi repertorio maravilloso de música que tú puedes disfrutar, que toda la gente puede disfrutar, conjuntamente con mis monólogos yo tengo una lista que es buenísima, que es uno de los puntos donde la gente más se ríe de todo el monólogo y del show, que es Oficialmente Viejo. Yo empiezo a hacer preguntas y la gente, sí, estás oficialmente viejo. Si usted se compró su primer pastillero, a ver. Levanta la mano, Ron. Si usted no se pone los lentes de noche para no verse viejo, está oficialmente viejo. Si usted ve una serie de Netflix, si usted ve una película de Netflix como si fuese una serie que empieza el lunes, una película, empieza el lunes y la termina el jueves. No, chicos, por Dios. Ven acá, chico, ¿cómo haces tú para mantenerte? Porque te mantienes muy bien. Y si te puedo preguntar, ¿qué edad tienes tú ya? 58, acabo de cumplir ahorita el 29 de septiembre. Ok. Te faltan 2 para los 60. Me faltan 2 para los 60. ¿Cómo lo ves? Muy bien, yo lo siento muy bien. Me cambié una cosa que se me había dañado en el camino, que fue la cadera. Ajá. Me lo operaron, me hicieron un reemplazo total de cadera. Ajá. Me dio cosa despedirme de ella, pero coño, se gozó. Se bailó. Se gozó. O sea, la cadera cumplió con su sometido. Si hubiese sido un carro, lo hubiese tenido que cambiar hace años. Pero me siento bien, me siento cómodo. Tengo un secreto maravilloso que es casarme siempre con una mujer más joven que yo. ¿Eso te mantiene más joven? ¿Estar con una mujer más joven? Automáticamente, loco, y tener hijos. Claro. Cada vez que te nace un hijo, te digo, ay, hermano, lo que falta para la universidad. Entonces tú automáticamente, ¿sabes? Te motiva, te pones como a buscar dinero. No, es como un tigre. Y con respecto a cómo me mantengo, yo soy un tipo que fluctúa mucho. Uh-huh. Yo no soy científico ni nada de eso, pero yo soy de los que piensa que la alegría con que tú vivas, eso me lo enseñó mi mamá, que una mujer de 87 años y parece una niña. Yeah. La alegría con que tú vivas, como que el cuerpo la entiende.
Entonces yo soy muy de, bueno, sí, Daniel está viajando, está en tal parte, pero yo siempre tengo espacio para mis amigos, para el disfrute, para la música, para el viaje, para la cosa. Y después ya cuando yo veo que me voy a poner algo, por ejemplo, ahorita, yo me fui a poner este pantalón y... entonces ya yo sé que el cumpleaños, todo lo que hice... Ajá. Cumplió su o sea, Su cometido entonces en tu hay cuerpo. que rebajar, hay que tal, yo voy, me pongo mi suero NAD y voy, ¿cómo está la testosterona? Está baja, méteme testosterona y vamos para allá, porque eso hay que irlo arreglando, y entonces lo vivo de esa manera. Te lo agradezco que lo digas porque estuve hablando con Laura Posada acerca de la menopausia y me dio risa que nosotros los hombres no hablamos de la andropausia y las cosas que nos pasan a nosotros. Es verdad, no hablamos de eso por cuestiones culturales. Obvio, por cuestiones culturales. Yo se lo dije en Yo para no romper el mito que hay en torno a mí. No, porque si se pasan cosas. Yo pensé que iba a decir, no, sí, hay un mito. No, si hay un mito, si hay un mito. No, pero te mantienes muy bien, de verdad. Gracias. Presentas la edad que tienes en lo absoluto. Pero sí, yo creo que uno tiene que cuidar la maquinaria, pero también tiene que ser feliz. Eso Yo esa gente amargada, pana, no sé. No, yo tampoco, yo le huyo. A mí todo me da risa, gracias a Dios. Y cuando se me cruzan los cables, pero se me pasa la molestia a los 5 o 10 Tú minutos. también tú también te ves muy bien. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 53. 53, mire. 5 menos que tú. Respete. Respeten. Ajá. Pero yo también, trato de hacer todo lo posible por lucir bien, porque creo que nuestra carrera nos los exige, número 1, y número 2, soy vanidoso. Y yo lo recuerdo. Claro. No, pero fíjate que no lo había notado. Si no me lo dicen, no lo anoto. ¿Tú lo habías notado? No lo había notado. Pero acá... Como que decía Boris Aguirre, ay, Daniel, a mí me preocupa Rodner. ¿Por qué, Boris? Porque nunca se despeina, nunca se arruga, nunca... Eso no puede ser. Bueno, Boris, hay gente que es así, brother. Hay gente que es así. Bueno, Boris llegó a los 60 y llegó estupendo. Casi. Estuvo a punto de llegar perfecto. La foto lo dañó. Boris, te amamos. Llegaste divino a tus 60. Pero Boris, esa foto no debió presentarse. No, chico, de verdad. Hubo un ángulo ahí, coño, que como que se había marchado gente de ahí. Boris habló recientemente en un podcast muy abiertamente de la cirugía estética que se hizo de su lifting. Se levantó el rostro. Sí, también, pero debería levantarse la nalga también para la foto esa que pues, perdón, Boris, te quiero, pero... Para que ustedes entiendan, es que Boris Izaguirre hace muy poco, estando en Venezuela, publicó una foto completamente desnudo. De espaldita, de sí. espalda, en una ducha en la isla de Margarita, si no me equivoco. No, era una cosa paradisíaca. Ajá. Y estaba muy bien. Hubo un fallo. Él ha debido ponerse un poquito más 3/4. Es que se le mostraron cositas a nuestro querido Boris, que a lo mejor... ¿Tú te tomarías una foto desnuda si la publicarías en redes? No sé, chico, yo soy medio pudoroso con todo lo que yo digo y todo lo que la gente piensa que yo puedo, pero no, yo con eso soy un poco pudoroso. Ya, no, yo las fotos que tengo, porque me he tomado fotos desnudo en Grecia, pero es para mi propio consumo personal, ni de muerto las subo, porque Ya. me parece que no es. ¿Y en qué página las tienes? En OnlyFans. No, mentira. Ven acá. ¿Cuánto tiempo tienes tú ya viviendo fuera de Venezuela? 15 años. 15 años. ¿Extrañas vivir en Venezuela? Por supuesto. ¿Regresarías a vivir a Venezuela? Si las condiciones se dan, me encantaría. O sea, la casa de uno, mira, yo que después de un autoexilio prácticamente de 11 años regresé. He ido en algunas oportunidades a Venezuela, voy 1 o 2 veces al año. Hermano, ver tu ciudad, caminar por tus calles, ver a tus tíos, porque no todo el mundo pudo salir. No todo el mundo está viviendo afuera o en Estados Unidos o en Chile. No. Entonces, volver a sentarme en la casa con mis tías, con mis tíos, ver a mis amigos que estudiaron conmigo, que los veía con tanta frecuencia cuando vivía en Venezuela y ahora es un hecho extraordinario. Se lo decía a Miguel Barrera, que trabaja conmigo, el Guña. Le decía, yo llegué a un momento en que la carretera de Caracas a La Guaira para ir al aeropuerto era como una rutina. Y cuando me decían, Daniel, tienes que viajar. Y decía, ay, Dios mío, otra vez, otro avión, otra cosa. Y ahora cada vez que paso por esa autopista, es como lo cotidiano se hace extraordinario. Y así pasa con la gente, así pasa con las cosas, así pasa con tus afectos. Sí, es una situación muy compleja, desde luego, porque yo pienso que la patria, como bien lo dijo Viviana, que estuvo sentada aquí en esa silla, la patria duele.
¿sabes? Son nuestras primeras memorias, cómo crecimos, nuestras costumbres, nuestra gente y por supuesto que se extraña. ¿Regresarías a trabajar en la televisión a tiempo completo aquí? No sé. Con el tiempo también, y ya cerca de los 60 años, he aprendido a no ser tan absoluto. Eso de que siempre, nunca. Esas palabras a mí, por lo general, no me gusta utilizarlas ya, porque son muy difíciles de mantener en el tiempo. Porque todo depende del momento en que estés viviendo y las circunstancias que te rodeen. Me encantaría seguir haciendo proyectos como, por ejemplo, lo que tengo ahorita para el Grupo Cisneros, que le hice un par de temporadas de Sarcásticos, un programa que me encanta, donde puedo hacer humor, donde puedo hacer monólogos, donde entrevisto gente, y es cool. Y lo grabo, me meto un mes, grabo 2 temporadas y salgo de eso y me dedico a otra cosa. Ya. Pero no me niego la posibilidad de hacer alguna cosa en televisión. Quiero mucho la televisión, me gusta la televisión. Cuando estoy en la televisión me siento como en casa. Ya. Sí, yo te entiendo. Yo no me veo trabajando en un programa diario más nunca en mi vida. No, diario es complicado. Más cuando yo estuve 8 años en la mañana, brother. Claro, y cuando tú saboreas la libertad de hacer las cosas a tu propio tiempo, sin un jefe que te diga, te dicte, te haga, o sea, es muy halagador de decir, yo quiero esta vida para siempre. Pero sí, yo creo que por nuestra sangre corre el cableado de la televisión. Sí, claro, porque ahí nos formamos. Claro. Allí nos formamos. La radio, la televisión, eso es algo inherente a nosotros. Es parte de nosotros. Yo no puedo contar mi vida sin hablar de la televisión. Claro. No puedo contar mi vida sin hablar de la radio, de la música, del teatro, del cine, de todas esas cosas que yo he tenido la suerte de hacer. Y de todos esos años que estuviste conduciendo Sábado Sensacional, ¿te tocó vivir alguna mala experiencia con un artista famoso? Sí. ¿Qué te pasó? Si lo puedes contar, digo. Bueno, un día iba a grabar con un artista y el artista se tropezó con el paral del micrófono. Y yo mandé a parar, paren. Y él se molestó. Me dijo que ¿por qué? ¿Quién mandó a parar? Le digo, ¿yo? ¿Y por qué? Aquí solamente para yo. Es que perdón, es que te tropezaste con la cosa. Sí, pero yo sé enmendar las cosas. Le digo, perdón, es que te viste muy ridículo. Se lo dijiste. Sí. Y ahí tuvieron que intervenir toda la gente, pues me llevó a mi límite. No te voy a decir de dónde es, de qué parte de España es. Ni te voy a decir que he sido de un torero ni nada de eso. Saquen sus propias conclusiones. Porque sí es verdad que ofrece momentos muy maravillosos la televisión, pero a veces nos enfrenta a situaciones muy duras, sí, que son difíciles de manejar. Y yo creo que tú debes tener millones de anécdotas a lo largo de todos estos años. Una cosa dificilísima que me tocó hacer y prácticamente llegando a Sábado Sensacional fue hacer el primer programa de Sábado Sensacional durante 5 horas sin música. Porque el país estaba de luto por el terremoto de Cariaco y todas las tragedias que se habían suscitado. Y tuvimos que hacer el primer Sábado Sensacional sin que nadie cantara. Que era un programa musical, en realidad. Era un programa musical de 5 horas. Eso fue realmente un reto. El único, me acuerdo que cantó, fue el Puma, José Luis Rodríguez, y cantó Venezuela. Claro. Fue el himno a la alegría. El himno a la alegría. El himno a la alegría, que lo canta muy bien, y fue el único. Él viajó directamente para solidarizarse con ese programa que estábamos haciendo, y eso fue realmente difícil. Recuerdo también una de las cosas más difíciles que con el tiempo se convirtieron en graciosas, es cuando venía el año 2000, empezamos a hacer programas esotéricos en Sábado Sensacional. E invitamos a alguien que era ya habitual en Sábado, se llamaba el profesor Tamao. Ajá. El profesor Tamao es un tipo que, no sé si está vivo el profesor Tamao, saludos profesor, que hipnotizaba y hacía cosas un poco así. Y entonces un día nos propuso que enterráramos a esa señora como en una urna de cristal, ¿ok? De acrílico transparente. Le echáramos un camión de arena arriba a las 4 de la tarde cuando empezara el programa. Y ahí la señora iba a estar
administrando el oxígeno y la cosa hasta las 9 de la noche que le íbamos a desenterrar. Ese era el plan. Pero resulta que cuando empezamos a enterrar a la señora, había llovido la noche anterior y toda la arena se compactó. Y se vino como un solo bloque, rompió la caja y la señora, no te rías. Bueno, sí, ríete porque la señora está viva. Bueno, sobrevivió. Pero, loco, quedó la señora sepultada bajo 6 toneladas de arena. Los bomberos se lanzaron, palas, la gente gritaba, ¡auxilio! ¡Auxilio! Loco. Y entonces cuando estábamos con las palas, no lo hagan con las palas, háganlo con las manos porque si... Claro. Entonces así registraron. 12 minutos después, escucha bien, 12 minutos después apareció la señora, viva. Viviti coleando. Gracias a Dios. Bueno. Y lo quería tanto que lo primero que dijo fue, Tamao, te amo, cuando despertó. Ay, mira qué belleza. No, yo no le puedo pedir ni agua a la mujer mía. Imagínate tú. Eso sí es amor. Chico, de verdad que ha sido muy, muy gratificante para mí conocer tu historia, porque en el fondo las personas como tú son parte de la historia personal de muchas personas, sobre todo en nuestro país, en Venezuela, porque nos has acompañado durante muchísimo tiempo. Y yo tengo memorias muy gratas, sobre todo de las 2 veces que estaba en Venezuela, fue bajo tu conducción y son momentos increíbles que jamás se me olvidarán, así que gracias por todos esos momentos. Siempre termino el podcast, Daniel, pidiéndole a mis invitados que compartan cuáles son sus consejos para enfrentar los obstáculos que la vida nos va a presentar para superarlos y poder alcanzar el éxito. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cómo? Creo que tuve la suerte de contar con unos padres que me enseñaron a confiar en mí mismo. Y una vez le hicieron una entrevista a mi papá, y siempre lo tengo grabado aquí. Le dijeron, mire, ¿qué opina usted de su hijo? Le dije, mire, yo no puedo decirle, no soy quien para decirle si mi hijo es buen o mal locutor. No puedo decirle si es bueno o mal cantante. No puedo decirle si es buen o mal animador. Porque es lógico. Lo que sí puedo decirle es que Daniel está completamente convencido de lo que va a hacer. Y creo que ese es el consejo que siempre le doy a toda la gente. Pues sabes que uno llega a una edad donde entonces los más jóvenes empiezan a pedirte consejos. O sea, y yo, ya pasó. Y yo me veo, ya me está pasando esta vaina. Ya es una leyenda. Sí. Es así. Una leyenda. Bueno. Entonces, les digo eso, que confíen que las cosas están mucho más cerca de lo que a veces uno cree. Yo era animador de un programa de televisión en Maracaibo y ese programa tenía como sede el Hotel del Lago. Yo era el animador del Hotel del Lago. Y una vez al año iba Sábado Sensacional a hacer La Orquídea, un festival grandísimo que se hacía en la Plaza de Toros. Entonces, como yo era parte del grupo del Hotel del Lago, ellos me conseguían habitaciones rumbo a las suites de los artistas para que yo fuese el único que los pudiera entrevistar, porque los metía por atrás, por debajo, en fin. Y ahí estaba yo, siempre con el micrófono y la cámara, y así los agarré a todos, a Chayanne, a no sé quién, a todos los que estaban de moda, a todos. Y la vida es tan rara que un año después había un montón de muchachos en Maracaibo esperando una oportunidad para entrevistarme a mí. Solo un año después. Está más cerca de lo que uno piensa. Es que mira, yo te digo algo. Yo siempre digo, no dejes el último intento, porque nunca sabes si ese es el momento en que esa puerta se abre. Si tú tienes un sueño, inténtalo, no pierdas, no te desgastes, sigue, porque nunca sabes, como bien dices tú, que estás más cerca de tu momento del que tú sospechas. Así es. Te quiero dar las gracias a ti por haber venido. No, gracias a ti, por Dios. Esta conversación está muy pendiente y yo siempre les digo a ustedes que este podcast, por favor, aparte de que le des like o comentes, compártelo. Porque tú nunca sabes cuándo alguien de tu entorno va a escuchar algo que dijo hoy Daniel, va a resonar con esa persona y puede cambiar el rumbo de su vida para bien y para siempre. Y ese es el propósito de este podcast, que no abandones tu sueño y que sigas luchando por ello. Te quiero felicitar. Gracias. Mucha suerte. Para ti, que sigan los éxitos. Que sigan los éxitos y que la vida nos siga llevando a las mismas arenas juntos. ¿Okay? Amén, amén. No olviden de suscribirse
porque si no mi productora me regaña y se pone, como les digo, como el umpire, haciéndome así. Claro. Donde dice, no olviden suscribirse. Ay, mire, cuando nosotros en Maracaibo hacemos así es otra cosa. Ah, ¿qué era? Bueno, ya. Mejor no lo aclaremos. No lo aclaré. ¿Cómo dice? Se aclaras oscurece. Exactamente. Bueno, nos vemos en otro episodio de Chaito. Cara a Cara con Rodner, el podcast. Los quiero. Chao, chao. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Uno tiene que escoger siempre el amor. Si esa persona pudo, yo también puedo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Dios primero. Se puede gastar, pero se puede invertir.